¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos. El CONADIS y el INE firmaron un acuerdo para fortalecer la accesibilidad en las ciudades. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Que investiguen todo. Así lo reiteró el vicepresidente Jorge Glass ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El Ministerio de Finanzas realizará estudios para determinar el monto real de la deuda estatal con el IES. El alcalde de Quito, Mauricio Roda, se compromete a participar activamente en el diálogo nacional. Y en lo internacional, los 9 bolivianos detenidos en Chile meses atrás son declarados culpables y expulsados de ese país. El vicepresidente Jorge Glass fue recibido por la Comisión de Fiscalización de la Legislatura en Comisión General. Entre otros puntos, Glass reiteró que seguirá luchando contra la corrupción y que le investiguen absolutamente todo. Por más de 3 horas y ante la presencia de ciudadanos y asambleístas, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, expuso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional su gestión y relación en los proyectos que han estado a su cargo. Vengo ante ustedes con la profunda convicción, como hombre de honor que soy. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Se refirió a las investigaciones que se han iniciado para tratar de encontrar cuentas personales en paraísos fiscales. ¿Qué surgió de la investigación global? Que Glass no tiene nada fuera del Ecuador. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá, no me voy a ir a Miami, no me voy a ir a Perú. Destacó el trabajo que se ha cumplido para desterrar la corrupción institucionalizada que existía en el país. Esa corrupción institucionalizada que en el antiguo Congreso legalizó el atraco bancario. Y a su vez asumió la responsabilidad política de haber ejecutado proyectos que eran indispensables para el desarrollo del país. Y aclaró la responsabilidad administrativa que él tenía en la contratación de dichos proyectos. Como vicepresidente de la República ni como ministro de Estado, no he sido miembro de comisiones que generan términos de referencia para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratistas. Son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios. Debe quedar claro también que hay una diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa. Sobre los casos de corrupción aseguró que ha sido él quien ha denunciado estos hechos. Citó como ejemplos la red de corrupción en Petroecuador, la corrupción del sistema de agua potable de Esmeraldas, caso en el cual estuvo involucrada una exasambleísta, o el caso de asignación de frecuencias de radio y televisión. Jamás me tembló la mano para denunciar a un ex compañero. Doloroso sí, pero primero está la patria y la revolución ciudadana. Y planteó un desafío político a sus acusadores. De que me auditen por el resto de mi vida. Cuando deje de ser servidor público, mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo 2 auditorías patrimoniales. Vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás. Se refirió a su actuación frente a las acusaciones de tener relaciones con la empresa Caminosca. Bajo juramento, declaré que no tengo nada que ver con la empresa Caminosca ni con ninguna otra empresa. En el caso de Brecht, hizo un resumen del trabajo que esta empresa ha cumplido en el país y recordó la posición del gobierno del expresidente Rafael Correa frente a las fallas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco, operando hoy al 100% de su capacidad. Aquí en el Ecuador tenemos que luchar contra la corrupción y no se pueden permitir esas cosas. Se refirió también a su participación en los contratos con esta empresa, en proyectos como Manduriacu, Daules Vinces, Acueducto La Esperanza, Refinería del Pacífico, entre otros. Yo he venido a dar la cara y a hablar con la verdad. Una verdad a medias es mentira. Una verdad a medias es mentira.
Aseguró que todas estas acusaciones responden a un ataque de lo que se conoce como la restauración conservadora. Esconde procesos de desestabilización democrática para que el pasado vuelva. Finalmente, también asumió la responsabilidad política que ha tenido en la construcción y en la inversión millonaria realizada en nuestro país en los últimos 10 años. Hay ese momento de decisión política en donde uno dice, vamos a hacer esto, vamos a construir escuelas, vamos a construir hospitales. Ahí está la decisión política. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Una vez finalizada la exposición del segundo mandatario ante la Comisión de Fiscalización, empezó la ronda de preguntas de los legisladores y las respectivas respuestas. A pesar de que se trataba de una comisión general, se estableció un formato para que todas las bancadas parlamentarias pudiesen formular preguntas al vicepresidente. Un miembro delegado de cada bancada podrá participar por un tiempo determinado, exponiendo unas preguntas. La primera en intervenir fue Marcela Guiñaga de Alianza País, quien preguntó a Glass sobre su relación con Ricardo Rivera. Que son preguntas que nos ha hecho el pueblo ecuatoriano y que por eso se las vamos a hacer en el mayor ámbito del respeto, de la transparencia y de la frontalidad. No tengo ninguna relación comercial, asociativa, de ninguna naturaleza con Ricardo Rivera Arauz. Y las razones por las que Marcelo Odebrecht fue desalojado de su oficina. Y yo no permití comentarios insidiosos de que una hidroeléctrica dañada la estábamos utilizando políticamente a favor nuestro de manera electoral y lo rechacé y por eso lo voté en mi oficina. La intervención de Cristina Reyes del Partido Social Cristiano fue la más polémica, pues además de las preguntas hizo algunos cuestionamientos que merecieron la intervención de la presidenta de la comisión. Yo no he traído barras, no hemos traído aquí Asambleístas, no si es que hay hemos- ofensas, no hemos tendré que venido, suspender no su le uso estoy de la palabra. ofendiendo, señora Gracias. presidenta. Habla de falta de respeto. Bueno, yo no le he faltado el respeto. Segundo, de memoria selectiva, le digo lo mismo. Y la lista de matraca. La sesión no estuvo exenta de la controversia, pues durante varios pasajes se registraron interrupciones de parte de los ciudadanos que asistieron a la sesión. Para continuar la sesión pido a todo el auditorio el mayor de los silencios. Como también de asambleístas que de forma anticipada introdujeron carteles a la sala y que generaron interrupciones en varias ocasiones. Otro detalle que queda como anécdota es la salida repentina de Raúl Tello, asambleísta por Pastaza, a manera de protesta por no poder hacer preguntas a título personal. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Las declaraciones del vicepresidente fueron seguidas por decenas de simpatizantes de Alianza País, quienes se apostaron en los exteriores del Palacio Legislativo. Llegaron desde varias provincias para mostrar su respaldo al vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien acudió de manera voluntaria al Palacio Legislativo. Pero hoy estamos aquí el pueblo unido, respaldando a nuestro vicepresidente. Una asistencia que para la ciudadanía que lo recibió en los exteriores de la Asamblea genera confianza en su gestión. Está él demostrando su honestidad, porque si no, no se hubiera acercado. Más aún, cuando expresan que en la última década se han registrado cambios importantes con la ejecución de proyectos a cargo de Jorge Glass. El compañero vicepresidente Jorge Glass pues ha demostrado con absoluta claridad el trabajo, los cambios en la materia estratégica. Creen que la intención de varios sectores de la oposición de afectar la credibilidad del segundo mandatario tiene una sola finalidad. Una estrategia de la derecha, de la oposición, que realmente en toda la administración de ellos, de los gobiernos de la derecha, jamás pudieron hacer lo que ha hecho durante los 10 años con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por esta mentira que le está haciendo al compañero Jorge Glass, toma el nombre, lo que es más de la persona para saciar los deseos de ellos que no quieren que el Ecuador salga adelante. Los colectivos sociales coinciden en que se debe realizar una investigación profunda para determinar responsabilidades en posibles casos de corrupción. La gente que se haya involucrado en esas cosas tiene que ser debidamente procesada y venga de donde venga, como dice, y caiga quien caiga. Terminada la Comisión General y luego de haber respondido a las interrogantes de las diferentes bancadas del Poder Legislativo, el segundo mandatario salió de la Asamblea en medio del respaldo popular, hasta una tarima en donde agradeció las muestras de respaldo dado por las agrupaciones sociales que lo esperaron por más de 3 horas en los exteriores de la Asamblea. Carlos Flores, Ecuador TV.
Y las actuales prácticas de fiscalización de la oposición en la Asamblea Nacional son comparadas por un historiador y por el expresidente Rafael Correa con aquellas utilizadas por los congresos manejados por la denominada partidocracia. Son escenas poco cercanas para la nueva generación, pero difícilmente olvidadas para quienes desde el retorno a la democracia vieron en el antiguo Congreso no solo un antagonista del Ejecutivo, sino un cuadrilátero y el epicentro de un show politiquero. Pero sin bases, en el sentido de que todo ataque al gobierno, todo cuestionamiento a las acciones del propio Jaime Roldós, se encaminaban a la simple oposición por querer tener una presencia política. Y está documentado, por ejemplo, el abogado Julio Teodoro Verdugo realizó un estudio que establece que del 100% de juicios políticos y actos de fiscalización pública entre 1978 y el 2007, solo el 20% concluyeron con un veredicto sancionador o abstentivo. Hicieron incluso un espacio de pugilato y de insultos a las mismas actividades del Congreso. ¿Qué de efectivo tuvo en los años 80 y 90 el Congreso? Es el antecedente con el cual el historiador Juan Paz y Miño analiza lo que actualmente un sector de la oposición pretende, cobijados por un deber de fiscalizar casos de corrupción. En la oposición que hace este tipo de fiscalización hay en primer lugar un comportamiento tradicional, no se han modernizado. El expresidente Rafael Correa también fue crítico en su cuenta de Twitter a propósito de la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass en la Asamblea. Es toda una ruta política que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Felicitaciones, pero como también dijo, cuidado, que el viejo país quiere regresar por las tranqueras. Por ejemplo, el show que querían hacer mediocres asambleístas de oposición. ¿Recuerdan el viejo Congreso? Ese país nunca más. Esto a propósito de asambleístas que protagonizaron este tipo de incidentes. ¿Por qué no hablan los 13 millones de tiros? ¿Por qué no hablan? Y otros que con pancartas emitían juicios de valor. No hay duda que hay un sector de este tipo de oposición que pretende liquidar lo que es la herencia histórica del correísmo. Y en ese sentido tratan de crear la idea de que el gobierno de Rafael Correa tenía el más grande escándalo de corrupción de la historia, o que ha sido el gobierno más corrupto de la historia. No es así. César García, Ecuador TV. Mediante un comunicado, el bloque de Alianza País y sus aliados expresaron su conformidad con la comparecencia del segundo mandatario, a la que calificaron como un gesto de responsabilidad para la democracia participativa. Y como positiva calificó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, la reunión que mantuvo este mediodía del miércoles con el presidente Lenín Moreno, ante quien le reiteró su apoyo como autoridad de la ciudad para impulsar el diálogo nacional que convocó el jefe de Estado. A participar de forma activa y entusiasta del diálogo nacional que el presidente Moreno ha convocado. De hecho, participamos ayer en su lanzamiento en la ciudad de Guayaquil y hoy nuevamente le he manifestado que, convencidos como somos de que el diálogo y la construcción de acuerdos representan el camino para avanzar hacia el progreso y el desarrollo, de nuestra parte existirá una participación activa y entusiasta en este esquema de diálogo y de construcción de consensos. De igual manera, le he ofrecido todo el apoyo del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito, a las distintas acciones que desde el gobierno central se deseen impulsar para beneficiar a los ciudadanos de nuestra ciudad. El diálogo nacional es evaluado por ciudadanos de varias provincias del país. Escuchemos sus opiniones. Carchi. Bueno, yo considero que es oportuno que el señor presidente de la República, empezando su mandato, llame a los sectores sociales productivos de nuestro país para establecer algunos acuerdos que permitan mejorar la productividad, la producción, el empleo. Es también fundamental que este diálogo no sea un diálogo de sordos, sino que también se acoja a los criterios, los planteamientos, los pronunciamientos de los diferentes sectores sociales. Allí estaríamos hablando de una verdadera concertación y un verdadero diálogo nacional. Zamora Chinchipe. Una fortaleza para el desarrollo del país, y nosotros como ciudadanos estamos también en la obligación de aportar con nuestras inquietudes. Es bueno mirar abajo también,
pero también hay que mirar arriba. De dar inicio a una planificación en todo el país de una forma diferente, pero considerando también de que tampoco se puede extender las manos en demasía. Es una postura muy interesante del señor presidente, yo quiero felicitar y aplaudir y espero y aspiro que ese diálogo también venga a Zamora Chinchipe. Napo. A nivel de empresas, a nivel de comercios, a nivel de empleados públicos, hay una buena acogida, tienen un buen criterio por el diálogo abierto que tienen. Es muy excelente ese llamado al pueblo ecuatoriano para tener un diálogo concertado con todos los grupos sociales. Los diálogos siempre nos permiten construir grandes procesos a nivel del país y desde las respuestas que se dan y desde las expectativas que se dan en el territorio. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que hasta 9 meses duraría la selección del nuevo Contralor General del Estado, una vez que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conozca oficialmente la renuncia de Carlos Polit. Según su representante legal, la dimisión de Polit obedecería a supuestos problemas de salud. La renuncia de Carlos Polit a la Contraloría General del Estado se habría dado por un deterioro en su salud, así lo informó su abogado Jorge Acosta, quien según detalló con el documento presentado ante la Asamblea Nacional, se entregó un certificado emitido por un especialista de Estados Unidos, país donde se encuentra actualmente el exfuncionario. Él tuvo un preinfarto y esa es la razón por la cual él viajó para hacerse atender, inclusive allá le había recrudecido su dolencia. Acosta señaló que en la decisión de dejar el cargo también influyó el juicio político y la investigación fiscal que por concusión se sigue en contra de su defendido. Él regresará cuando la defensa estime que hay seguridad. Mientras tanto, yo no le aconsejaré que regrese. Juicio político que continuará a pesar de su salida del cargo, indicó el presidente del Legislativo, José Serrano. Esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de que hayan estado en funciones. Pero esta renuncia en el Consejo de Participación Ciudadana es el inicio para el proceso de selección de la nueva autoridad de Contraloría, el cual, según su presidenta Raquel González, comenzará con el conocimiento formal de la dimisión de Polit. Luego se conformará una veeduría ciudadana y posteriormente se efectuará la convocatoria a concurso de méritos para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Así también se procede a la convocatoria al concurso de oposición y méritos para la designación del Contralor o Contralora. Y finalmente se selecciona al mayor puntuado y posesiona. El Consejo se blinda con la ciudadanía, la esencia de esta institución es ciudadana y acceden al proceso de impugnación ciudadana si tienen conocimiento de denuncia. El procedimiento duraría entre 8 y 9 meses, indicó González. Mientras tanto, Pablo Celis se mantendrá como Contralor subrogante. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, considera ejecutar otros estudios para determinar el valor real de la deuda del Estado con la Seguridad Social. Para el titular de esta cartera de Estado, las cifras sobre este tema deben manejarse con total seriedad. Para quien es el responsable de manejar las finanzas del país, no es suficiente establecer el monto de la deuda del Estado con el IES solamente con lo determinado por Contraloría. Carlos de la Torre cree oportuno indagar por otros lados para determinar el monto real. Bueno, hay diversas vías, no solo los cálculos, los análisis se basan en documentos, sino también en estadísticas, en datos de balances, etcétera. Es decir, existe más de una fuente a través de la cual se puede evaluar los valores. Establecida la deuda real, a juicio del ministro, se analizarán tiempos y los mecanismos de pago.
Solo si es el caso, se tendría que establecer los mecanismos para cubrir si es que existe la obligación. En caso de que se dé una necesidad de pago, se establecerá en el ejercicio fiscal correspondiente. Para este exdirector del Seguro Social, lo más conveniente es que el Ministerio de Finanzas establezca un convenio de pago para cumplir lo establecido en el informe final de Contraloría, que señaló que la deuda del Estado con el IES es de 2.878 millones de dólares desde el año 2001 a junio de 2017. Joaquín Viteri acota que el pago de esta obligación no debe ser discrecional por parte de Finanzas. No puede en ningún momento restringirse el pago a un periodo que justamente corresponde al ejercicio de un gobierno. Desembolsos que, de darse, tendrían el efecto de nivelar el presupuesto de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema. Esto es asegurar a las futuras generaciones de que tendrán las prestaciones que corresponde al sistema de seguridad social sin ningún problema por el aspecto económico. La máxima autoridad de la Seguridad Social dejó en claro que sacar de los balances de la entidad el valor por concepto de la creencia estatal no tuvo como finalidad afectar a nadie. Recalco que a la institución no se le ha perjudicado en un solo centavo. Javier Ceballos, Ecuador TV. De regreso con la información internacional. En España, una histórica ola de calor que supera los 40 grados. 2 personas han fallecido a consecuencia de las altas temperaturas. El mes de junio está registrando en España la mayor ola de calor de la historia, con temperaturas que superan los 40 grados. Calor, ¿eh? Eso que estamos aquí demasiado en tu palacio. Calor agobiante y, lo que es peor, 2 personas fallecidas y el riesgo de que se multipliquen los incendios. El tema del calor es bastante peligroso, no solamente para las personas debido a los golpes de calor, porque se produce una deshidratación, incluso te puede producir un shock por el aumento de este calor, sino que también a tema forestal, en tema de incendios forestales, es muy peligroso. Los expertos recomiendan protegerse en las horas centrales del calor, hidratarse de manera frecuente y evitar el ejercicio físico en las horas de más sol para evitar los golpes de calor. Muy mal, con mucha angustia y yo qué sé, que no se respira. Bajo la persiana, toda la noche la tengo abierto, bajo la persiana y bebo bastante agua. Pues con el abanico, que no me falta nunca, y esa es la única manera, y bebiendo mucho agua, porque si no nos asfixiamos. Luego también iré a la piscina un ratito. Pues hoy, 21 de junio, comienza oficialmente el verano y, según la Agencia Estatal de Meteorología, la peor ola de calor está aún por llegar. El próximo sábado, se alcanzarán hasta 43 grados en diferentes puntos del país. Una información para Ecuador TV. La justicia chilena expulsó a los 9 bolivianos detenidos meses atrás en la frontera. Además, la tormenta Cindy se intensifica en su paso por Luisiana y Texas. En Brasil, el Senado, con 10 votos en contra y 9 a favor, rechazó la reforma laboral, uno de los principales proyectos del presidente Michel Temer. La derrota del gobierno se produce en medio de una jornada de protestas en las principales capitales del país contra las reformas laborales y jubilatorias. Los 9 bolivianos detenidos meses atrás en la frontera con Chile deberán abandonar ese país. Así lo determinó una jueza, quien además los condenó por el delito de robo con violencia. Dicha pena será conmutada por la expulsión del país, concretándose un plazo de 30 días para que abandonen el territorio chileno. La tercera tormenta tropical de este año, Cindy, se intensificó mientras se aproxima a las costas de Luisiana y Texas. El fenómeno natural va con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la tormenta tropical descargará fuertes lluvias que podrían causar inundaciones en algunas zonas del norte del Golfo de México. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. En la cita se habló del proceso de paz con las FARC y la muerte de una francesa en el ataque del pasado sábado en un centro comercial en Bogotá. Santos recibirá además un doctorado honoris causa de la Universidad de la Sorbona como reconocimiento a su labor en favor de la paz. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien.